Vale, pues en esta videoclase me gustaría hacer un pequeño informe estadístico con lo que llevamos aprendido hasta ahora de una cierta base de datos. Entonces, yo he encontrado por internet un conjunto de bases de datos para diferentes enfermedades y os las dejo aquí, todas ellas, para que vosotros las podáis estudiar y para que vosotros podáis hacer un informe que se os va a pedir de un pequeño informe de 2 páginas, ¿no? Que se os va a pedir para que vosotros pues trabajéis un poquito con este programa que vamos a utilizar de análisis estadístico, que se llama SPSS. Entonces, en este vídeo, yo lo que quiero es trabajar yo voy a seleccionar mi base de datos que va a ser esta de neonatos y os dejo las otras para vosotros. Y lo primero que hago, pues cuando yo la he encontrado por internet, me la he encontrado en formato CSV. Esto es un formato CSV que lo tiene que poner en algún sitio por ahí, pero lo es. Y bueno, yo lo que primero que tengo que hacer es importar mis datos a formato de SPSS. Yo este proceso ya lo he hecho para vosotros directamente para que no lo tengáis que hacer. En los otros casos, veis, en el del cáncer y diabetes ya aparece este redondel azul, que es directamente el formato de SPSS. Es simplemente el paso que yo voy a hacer ahora, pues ya lo he hecho antes y os lo dejo aquí para que no os tengáis que liar en eso. Pero vaya, que lo podéis también, esto es porque si queréis vosotros utilizar alguna otra base de datos que encontréis por internet porque os gusta más, pues a mí también me parece bien, ¿no? Entonces, os dejo estas para ayudaros, pero si queréis otra, pues lo hacéis como lo voy a hacer yo ahora. Entonces, yo tengo mi base de datos que he descargado de neonatos y yo quiero hacer un estudio estadístico de esto. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir mi programa SPSS. Sí, y bueno, me tarda un poquito en abrir, yo lo siento. Sí, a ver si se me abre. Abro mi programa SPSS y se me va a abrir pues una tabla en blanco. Y yo lo que voy a querer hacer, primero de todo, es traer mis datos aquí, a esta tabla en blanco. Para eso voy a ir aquí a archivos. ¿Sí? Y voy a ir a importar datos. Y veis que aquí hay una opción que ya me da importar datos de CSV, pues son estos los que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces yo voy a coger mi CSV, que ya me sale aquí directamente de neonatos, esto es lo que me he descargado por internet, y lo voy a abrir. Y nada, me sale una pestaña que me dice aquí, bueno, pues que el programa no sabe bien cómo separar las filas estas, ¿sí? Y entonces me dice, oye, ¿me ayudas? Y yo digo, sí, hombre, te ayudo. Y te digo, vale, me pregunta, ¿el delimitador entre valores qué es? ¿Un punto, una coma o un tabulador? Pues yo lo miro y veo que entre el primer valor, ¿ves? Es una coma. La separación entre valores, entre los diferentes variables, es una coma. Entonces voy a cambiar a coma. En símbolo decimal, aquí parece estar utilizando un punto. Entonces aquí voy a poner periodo. Y en calificador de texto sería lo que acompaña las letras y no aparece nada. Veis que a veces aparecen comillas alrededor, pero aquí no aparece nada. Entonces, como no aparece nada, pues simplemente voy a poner ninguna. Y aquí lo abro. Y si le doy a abrir, pues ya me dice, mira, lo estoy intentando a ver si funciona. Y me dice, sí, mira, lo he conseguido. Y me dice que ha conseguido obtener esta base de datos, ¿vale? Vamos a ver si nos va. Pues aquí lo primero que vemos es que esto os pasará a menudo, ¿no? Que cuando abrís una base de datos o intentáis importar una base de datos, a veces hay algún error. Y aquí el error es que en la primera columna, en la primera fila, pues no hay datos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminarlo. Las filas, es importante distinguir entre filas y columnas. Entonces las filas están marcadas por un índice. Esto es la tabla, ¿no? De información de los neonatos. Y entonces vamos a intentar entenderlo un poco. Las filas son los índices, el bebé. ¿Sí? El bebé 1, en este caso es un error, entonces yo lo quito, borrar. Pero después está el bebé, ahora se ha cambiado, ¿no? El bebé 1 es el segundo. Y entonces el bebé 1 me dice que es este, que es... Y aquí me da información. Yo, si quiero saber más información sobre las columnas, que son las variables, ¿no? Las columnas son las variables. Y las filas son los casos, los bebés. El primer bebé, el segundo bebé. Si yo quiero saber información sobre las columnas, lo que tendré que hacer es ir a donde he encontrado mi base de datos y leer dónde está. ¿Vale? Aquí yo, si dice años y dice que es el primero, pues 27 serán los años de la madre.
el peso 67 también cuadra con los masos de la madre en kilos. Y aquí la altura de la madre también en 1,61 en metros en este caso. Después también verá aquí me habla del índice de masa corporal. No, cada base de datos tiene su peculiaridad y vosotros no hace falta que entendáis todas las columnas, ¿no? Vamos a entender algunas de ellas para hacer un análisis estadístico básico de alguna columna. Y es más o menos lo que se os pide en vuestro informe, ¿sí? Yo, porque me gusta, pues voy a trabajar con estas dos columnas de aquí atrás, ¿veis? Que son el peso del bebé, que en este caso está en gramos, sí, al nacer, y el género del bebé, que en este caso pues será chico o chica, dependiendo de su género. Entonces, la columna género va a ser una variable factorial, que nos va a decir, si es un chico o una chica, ¿no? Pero no nos da información no podemos acceder a información estadística sobre la media de esta columna, mientras que la columna del peso sí que nos da información que podemos nosotros aplicar nuestros cálculos estadísticos que hemos hecho hasta ahora, como podemos calcular las medias, la varianza y todo eso. Y es lo que vamos a hacer. Pues lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que me gusta a mí hacer cuando tenemos una base de datos es hacer algún diagrama o hacer algún dibujo, porque yo miro esto y yo no me aclaro de qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un histograma, que es lo primero que podemos hacer. Entonces, vamos a ir para el histograma, vamos a ir a gráficos, y vamos a ir a seleccionar la opción de histograma. Veis que tenéis muchos gráficos que podéis hacer. Luego en otros vídeos pues haremos otro tipo de gráficos, pero de momento voy a hacer esto, ¿no? El histograma. Y cuando abro la pestaña de histograma me sale una ventana que me pregunta, vale, ¿qué histograma quieres hacer? ¿Qué variable quieres que utilicemos para el histograma? Y como hemos decidido que vamos a utilizar la variable de peso del bebé, pues la voy a poner aquí. Y después también aquí me da una opción de separar, ¿no? Panel mediante filas o columnas. Pues yo voy a utilizar las filas estas del género del bebé, ¿no? Para decir, mira, chicas me las pones en un lado y los chicos me las pones por otro. Y así yo tengo dos histogramas que puedo ver separando los chicos y las chicas. Y nada, me aparece esta información de aquí y me dice, mira, te he hecho 3 histogramas, uno de chicos, uno de chicas y uno con aquí un puntito que me dice que esto es una chica pero con G mayúscula. Y entonces yo aquí digo, es que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque esta base de datos alguien ha escrito chica, ¿no? Girl, en minúscula y en mayúscula. Entonces yo esto lo tengo que solucionar. Esto es bastante normal cuando nosotros nos encontramos bases de datos que hay errores. Los errores se deben pues, a errores humanos que cuando la gente lo ha escrito, pues se ha equivocado en poner entre la mayúscula y la minúscula, ¿no? Pero nosotros lo podemos solucionar y no pasa nada, lo vamos a solucionar. Vamos a buscar la G mayúscula con chicas y la vamos a cambiar por una G minúscula. Pues vamos a nuestra base de datos y mira, es esta, es la primera. Ya está hecho aquí pensado para que tú lo veas fácil, ¿no? Entonces, si no, pues estaría escondida y la tendríamos que buscar, pero ya os enseñaría, podéis buscarla. Aquí hay un buscador, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner aquí una G minúscula y ya está, así arreglo este problema. Y nada, una vez lo he arreglado voy a hacer exactamente lo mismo para ver si se me arregla el problema. Vale, y aquí, pues bueno, ya vamos mejor porque aquí solo tenemos 2 chicos y chicas, ¿no? Vale, bien. Entonces, ¿qué podemos ver también? Pues podemos ver que aquí en estas aparecen unos datos, ¿veis este dato de aquí que está muy lejos? Y este dato de aquí que está también muy lejos. Entonces, esto sospecho que podrían ser puntos atípicos. Pues vamos a verlo si lo serán. Y después, ¿qué más? Pues también podríamos calcular nosotros nuestros estadísticos de estas dos distribuciones. Los estadísticos centrales y de forma también para ver si esto tiene alguna forma que nos gusta más o menos. Entonces, lo que podemos definir de una forma más o menos, esto parece una gaussiana, ¿no? Pero bueno, tiene su error aquí, porque hay unos que suben y otros se bajan. Vamos a ver. Entonces, nada, para ver la información básica, los estadísticos básicos, podemos aquí ir directamente a analizar y escogemos la opción de estadísticos descriptivos. En esta opción, pues, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero bueno, a mí me gusta siempre empezar por explorar, que ya nos da directamente lo que al programa le gusta y que es pues, los estadísticos básicos, la media, la mediana, todo esto. Si le clicamos, pues aquí tenemos que nos pregunta otra vez el programa qué quieres hacer. Pues bueno, yo otra vez le pongo el peso del bebé
Y en lista de factores, pues el género, porque yo quiero que me lo separe por género. Y ya está, le voy a dar a aceptar. Hay muchas opciones. Este programa tiene muchas opciones, pero bueno, vamos a empezar por pasos, ¿no? Entonces ya le doy a aceptar y ya está. Y me da una tabla de información, ¿veis? Me imprime debajo de mis plots, ¿no? Aquí este no lo voy a utilizar después para mi informe, porque aquí he tenido un error, pero quizá este sí que lo utilizo para mi informe, ¿sí? Y esta tabla, pues también quizá me interesa utilizarla para mi informe. ¿Y qué me dice? Me dice que hay 178 chicos y hay 158 mujeres en mi base de datos. No hay ningún caso perdido, ¿no? No hay estos ceros, casos perdidos, y es que no hay ningún error, aparentemente. Pues bueno, estamos contentos. Y aquí me da pues los estadísticos básicos separados tanto por chicos, aquí en la primera parte, y aquí por chicas. Y aquí me dice pues qué es lo qué estadístico, pues para el caso del peso del bebé. Y me da, por ejemplo, la media, me da un intervalo de confianza, que aún no lo hemos visto lo que es, pero ya lo veremos. Me da la mediana, me da muchas cosas, ¿no? Mediana, varianza, muchas cosas ya las conozco, porque son asimetría y kurtosis ya lo hemos hecho, rango intercuartílico también. Entonces esto nos ayuda a saber si la distribución pues, es leptocúrtica o hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero bueno, si miramos un poco los datos, pues podemos, por ejemplo, comparar la media de uno y del otro. Y vemos aquí que hay una cosa un poco sorprendente, que sería que la media de los chicos parece ser más pequeña que la media de las chicas, ¿no? Entonces las chicas parecen pesar más al nacer que los chicos. Y entonces esto es como un poco intuitivo y si fuera así, pues lo tendría que yo escribir en mi informe de manera clara para parecer que aquí hay una cosa que, bueno, que me parece interesante al menos, sino que las chicas al nacer pesan más. De momento parece eso. Bueno, vamos a continuar mirando y bueno, aquí tenemos pues otras cosas, ¿no? La simetría, la kurtosis, todo esto lo vamos a ir añadiendo a nuestro informe luego. Y aquí nos aparece también, mira, un diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Y en este diagrama de cajas y bigotes, pues nos dice que hay unos puntos atípicos. Nos dice que para los chicos tenemos estos puntos atípicos y para las chicas tenemos aquí una chica que pues al nacer ha pesado muchísimo, casi 5 kilos. Y aquí pues para los chicos al revés, ¿no? Hay que pesan más y que pesan menos. Entonces el punto está que para hacer una buena interpretación de los datos que nosotros tenemos que quitar los puntos atípicos. Y esto es una elección. Nosotros podemos hacerlo o no, pero es una buena elección porque pues, los datos atípicos son normalmente puntos que son extraños, que no forman parte de nuestra estadística. Quizá estas personas, pues es que han tenido algún problema, ¿no? O han pesado más por algún motivo, o han pesado menos por algún motivo. Quizá era un niño prematuro, no lo sabemos, ¿no? Entonces, antes de sacar conclusiones de nuestra media, por ejemplo, de nuestra varianza o lo que sea, pues tendríamos que quitar los datos atípicos, porque las conclusiones que nosotros sacamos se basan, o sea, son conclusiones de distribución. Entonces, como queremos sacar una conclusión de una distribución estadística, no queremos pensar tanto si ha habido una niña en particular que ha pesado casi 5 kilos. Entonces, las vamos a quitar. Entonces, para quitarlos, pues aquí el numerito este es el índice del niño. Entonces, la podemos encontrar fácilmente solo buscando el numerito. Y una cosa importante es que, bueno, eso depende mucho de con que trabajéis, pero si vais a borrar datos, pues mejor que borréis primero el de arriba, el más alto, y vayáis bajando. Porque si borráis primero el de abajo, pues se os van corriendo las filas, las filas se os van corriendo para arriba, y entonces los índices cambian, y entonces ya no podré. Si quito el 28, entonces lo que antes era el 28, si yo quito el 28, lo que antes era el 29 se vuelve el 28, y entonces el 93 ya será el 92. Entonces, a mí no me interesa que se cambien así, entonces yo, para solucionarlo, lo que pienso es que mejor quitarlos desde arriba y ya está. Así. Entonces yo voy a quitar estos puntos. 193, pues voy al 193, 193 que lo he encontrado aquí y simplemente con un poco de cuidado lo borro. Insertar caso, no borrar caso. ¿Vale? Ya he quitado el 193. Ahora me sale que el que era el 94 se ha puesto en 93. Y voy a seguir. El siguiente es el 52. 152. Pues voy a buscar el 152 y lo borro. Vale, ¿qué más? Después el 41, porque este es más pequeño. Sí, 41. Pues voy al 41, que es la chica esta, una niña que ha pesado mucho. Vamos, lo podemos buscar. ¿Cuánto pesaba?
Aquí 4 kilos 900 gramos. Pues bastante, ¿no? Sí. A ver, borramos. Y después vamos a borrar también el último, que era un veintitantos, 28. Vamos al 28 y lo borramos. Vale, en teoría hemos quitado nuestros puntos atípicos y lo que podemos hacer es pues hacer exactamente lo mismo de esto de analizar estadísticos descriptivos y vamos a hacer explorar otra vez. Y nada, le damos igual, todo igual, le damos aquí. Y ahora me dice, mira, es que he quitado unos cuantos datos, he quitado unos cuantos niños, unas cuantas niñas. Veis que estos números son distintos de los de antes. Por ejemplo, los niños, 175. Y antes, ¿ves? Estos son antes, 178. Hemos quitado 3. Y de las niñas hemos quitado una, ¿no? Tendría que dar 157 el nuevo. Pues da 157, sí. Parece que lo hemos hecho bien. Entonces, nada, vemos aquí el tabla que ya se nos ha quitado los puntos atípicos. Y ahora aquí, pues quizá vemos que, ¿ves? Vamos a volver a comparar nuestras medias de antes de niños y niñas y vemos que ahora los niños en media sí que pesan más que las niñas. ¿Veis? Por estas cosas es importante quitar los puntos atípicos porque nos pueden llevar a conclusiones erratas, en el sentido de que la conclusión de que las niñas pesaban más al nacer aparentemente era solo por que teníamos un punto atípico de una sola niña había pesado tanto que había movido la estadística. Entonces, es mejor quitar esta niña para centrarnos en la mayoría de los casos, para que nos dé buenas conclusiones. Entonces, aquí nos ha dado la conclusión esta. Entonces, yo creo que esto es una información importante ya que podemos escribir en nuestro informe. Y después también podemos ver que han cambiado otras cosas, porque ahora me he dado cuenta que la simetría y la kurtosis antes eran positivas y ahora no. Entonces, vamos a compararlo solo a ojo, ¿veis? La simetría de los niños era positiva y la kurtosis también, mientras que las niñas todo positivo. Y ahora no. Entonces, veis que las interpretaciones estadísticas cambian. Entonces, nada, yo de este programa ya no voy a hacer nada más, o sea, de estos cálculos ya no voy a hacer nada más. Lo que voy a hacer es escribir esta historia en un pequeño informe y os voy a enseñar el informe resultante. Luego, informe donde he escrito más o menos los resultados que hemos obtenido y cómo los podemos interpretar. Entonces aquí, bueno, pues es una hoja sin estilo y sin nada, simplemente he escrito de forma resumida, en primer lugar, la información que nosotros necesitamos para interpretar estos datos. He puesto pues que hemos obtenido los resultados de la base de datos de los neonatos y que vamos a estudiar la variable del peso de los bebés. Y entre paréntesis pongo las unidades con las que se nos presentan estas variables. Vamos a utilizar la variable categórica del sexo de los bebés para separar entre chicos y chicas. Además, hemos descubierto que teníamos 178 chicos y 158 chicas en nuestra muestra, pero de ellos hemos tenido que eliminar 3 chicos y una chica porque eran datos atípicos. Entonces, el número n que vamos a utilizar para nuestro estudio estadístico va a ser de 175 chicos y 157 chicas. Entonces, en primer lugar, hemos visto un histograma y aquí os lo presento y os lo he escrito. Siempre cuando pongamos una figura, tenemos que poner un pie de figura o un pie de figura, donde enumeramos la figura con la que estamos hablando y ponemos una descripción de ella. En esta digo que en la parte izquierda, que es esta, estamos presentando un histograma de frecuencias absoluta, porque el eje de las Is es el valor total de bebés y no es un porcentaje. Separados por sexos, entre chicos y chicas. Mientras que en la derecha vemos que tenemos el diagrama de cajas asociado a esta, con las distribuciones del peso también. Utilizamos la variable peso para chicos y chicas. Además, incluyo información útil como es el hecho de que para estos datos hemos utilizado todos, para estos histogramas y estos dibujos, hemos utilizado todos los datos sin depurar, es decir, aquellos que incluyen los datos atípicos. En el segundo caso, vemos que en la segunda imagen ya es una tabla y también tenemos que hemos puesto, por un lado, a la derecha, los resultados sin depurar y a la izquierda los resultados depurados. Tenemos que poner siempre un pie de página donde explicamos lo que estamos viendo y decimos cada una de las peculiaridades que nosotros creamos importante, que a la izquierda y a la derecha encontramos sin datos atípicos.
Y nada, aquí escribo un pequeño informe en forma de lista, que bueno, vosotros después primero lo hacéis así, es lo más fácil, poner como la información que descubrí, y después, cuando lo tengamos hecho todo, esto de momento solo es una página, cuando lo tengamos hecho todo, pues podemos preocuparnos un poco más por lo que es el estilo, ¿no? Como la manera que queremos explicarlo, sin liarnos mucho como una cosa, pero de momento está bien así. Entonces, nada, lo que vamos a decir es que mirando, quiero que se vea la tabla, que la media de los chicos, que es este valor de aquí, es mayor que el de las chicas. También vemos que la distribución de los chicos tiene una desviación estándar de este numerito de aquí, lo pongo aquí, que es este, y la de las chicas es este de aquí. Por lo que podemos sacar la conclusión que las chicas presentan una desviación más representativa, una media más representativa. ¿Y esto qué significa? Pues nada, que el coeficiente de variación, que será la división de este número de chicas, que es la desviación típica dividida entre su media, pues resulta más pequeña. Y como es más pequeña, pues la media es más representativa. Ya lo hemos explicado eso. Mientras que con los chicos vemos que pues es un poquito más grande. Por lo tanto, también vemos que la distribución de los chicos es la más dispersa. Y aquí he añadido una información que puede ser útil, que es la más dispersa no solo de forma relativa a su media, no solo tiene una coeficiente de variación más grande, sino que también, además, tiene una desviación típica también más grande, sino como de forma absoluta. Por lo que hace a la simetría, vemos que la simetría de las chicas es esta de aquí. Entonces nosotros vamos a mirar este numerito de aquí para la simetría de las chicas y por lo tanto podemos decir que es hacia la izquierda. Lo mismo miramos para la kurtosis, que sería el segundo valor, y vemos que es platicúrtica porque es negativa. Si es negativa es esta platicúrtica y si esta es negativa entonces es que hacia la izquierda. Y al revés para hacia la derecha, ¿no? Para el caso de los chicos vemos que es asimétrica hacia la derecha y vemos que es también un poco platicúrtica. Y digo un poco, y hay que especificar un poco porque estos valores están dentro de los parámetros que consideramos normales y por lo tanto podemos considerar que estas distribuciones son efectivamente gaussianas. Esto es la primera parte del informe y espero, bueno, pues que vosotros más o menos podéis hacer algo similar.